Esta historia se encuentra en Marcos capítulo 5, versículo 22 al 24. Y luego vamos a leer del versículo 35 al versículo 43. Entonces vamos a leer toda la historia, nada más que en medio hay una parte donde sucede otra historia. Entonces primero leo del 22 al 24 y luego del 35 al 42. Dice: entonces llegó uno de los líderes de la sinagoga local, llamado Jairo. Cuando vio a Jesús, cayó a sus pies y le rogó con fervor: mi hijita se está muriendo, dijo. Por favor, ven y pon tus manos sobre ella para que se sane y viva. Y Jesús fue con él y toda la gente lo siguió, apretujada a su alrededor. Ahí hay un paréntesis en la historia porque llega otra mujer buscando una sanidad, pero el día de hoy no nos vamos a detener a leer esa historia. Vamos a saltarnos al versículo 35 y dice: mientras él todavía hablaba con ella, con la mujer que había estado, dice, llegaron mensajeros de la casa de Jairo, el líder de la sinagoga, y le dijeron: tu hija está muerta, ya no tiene sentido molestar al maestro. Jesús oyó lo que decían y le dijo a Jairo: no tengas miedo, solo ten fe. Jesús detuvo a la multitud y no dejó que nadie fuera con él, excepto Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Cuando llegaron a la casa del líder de la sinagoga, Jesús vio el alboroto y que había muchos llantos y lamentos. Entró y preguntó: ¿por qué tanto alboroto y tanto llanto? La niña no está muerta. Di conmigo: la niña no está muerta, solo duerme. La gente se rió de él, pero él hizo que todos salieran y llevó al padre y a la madre de la muchacha y a sus 3 discípulos a la habitación donde estaba la niña. La tomó de la mano y le dijo: Talita cum, que significa: niña, levántate. Entonces la niña, que tenía 12 años, enseguida se puso de pie y caminó. Y los presentes quedaron conmovidos y totalmente asombrados. Dice ahí luego que Jesús dio órdenes estrictas de que le alimentaran a la niña. Bien, quiero orar. Padre, gracias por esta hermosa palabra, gracias por lo que tú has hablado en tu escritura. Yo te pido que tú nos ayudes a recibir esta palabra en nuestros corazones, creyendo que hay resurrección en lo que tú has dicho en cada área de nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Bien, el tema del día de hoy lo he titulado: de la relación a la resurrección. De la relación a la resurrección. Una vez más, de la relación a la resurrección. Tu relación con Dios te va a llevar a la resurrección. Y vemos aquí a este hombre, número 1, un hombre religioso. Era un hombre religioso porque aquí lo que leímos dice que era un líder de la sinagoga local. Quiere decir que él era un hombre religioso, era un hombre que vivía la religión, los mandamientos, preceptos y conceptos que él tenía que seguir. Era un hombre religioso. Pero verdaderamente, lo hemos entendido estas 3 semanas que llevamos hablando sobre la resurrección, verdaderamente la resurrección no empata con la religión, porque la religión siempre te va a dar un hasta aquí. Pero cuando tú y yo tenemos una relación con Dios, nosotros aprendemos que puede haber resurrección aun cuando hay muerte, aun cuando no hay vida ya. Nosotros sabemos que tenemos que saltar de la religión. Tú y yo tenemos que dar un paso más allá. Normalmente muchas personas creen: ya me cambié de religión, ya no soy católico, ya no soy budista, ya no soy testigo de Jehová, ahora soy cristiano protestante de tal denominación. Y eso no es lo que Dios quiere. Jesús en ningún momento dijo: tienen que cambiarse de religión, porque la religión no tiene la capacidad de hacer nada en tu vida.
Y muchas personas solamente nos quedamos con conceptos religiosos que tenemos que arrancar de nuestra vida. Y a veces muchos cambiamos la pata de conejo que traíamos colgada en el coche, la cambiamos ahora por el rosario o la cambiamos ahora por la Biblia, y agarramos la Biblia como un artículo religioso y decimos: no, mi Biblia la tengo que llevar aquí en el brazo a todos lados porque es la que me cuida. Y eso solo es una religión porque la Biblia en sí no cuida. La Biblia es para estudiarla, para meditarla y para vivirla, pero no por el hecho de cargar la Biblia, tu vida va a cambiar. Muchas personas dicen: bueno, voy a poner esta Biblia abierta aquí en el Salmo 91, en el Salmo 23, para que mi casa esté protegida. No, ese es un concepto religioso. Y por eso muchas veces no tenemos resurrección en nuestra vida. Entonces, el primer punto es: tú y yo tenemos que saltar de la religión. No podemos permitir que la religión, los actos religiosos, sean los que estén gobernando nuestras vidas. Porque entonces creemos que por el hecho de yo ir todos los domingos a la iglesia, entonces merezco la bendición de Dios. No es así. La bendición de Dios llega a nuestras vidas porque Jesús es bueno, porque sus misericordias son para siempre, porque Él está contigo, porque Él te ama, porque eres su hijo. Nada tiene que ver con la religión. Entonces imagínate este hombre Jairo, y si tú recuerdas, la religión estaba peleada con Jesús, porque Jesús confrontaba a los religiosos. Y les decía: ustedes diezman hasta de la menta, ustedes diezman de todo, pero se les ha olvidado la misericordia, se les ha olvidado el amor, se les ha olvidado la justicia. Y entonces los religiosos no lo querían cerca a Jesús. Y sabes una cosa, cuando Jesús viene a tu vida, Él quiere sacar la religión de tu mente y de tu corazón. Porque la religión no te va a permitir ver la resurrección. La religión no te va a permitir ver la resurrección. Si tú quieres ver la resurrección, tienes que dar un salto hacia la fe. Y este hombre, imagínate este hombre, tenía a su hija de 12 años enferma en casa. Y él dijo: híjole, si yo voy a pedirle ayuda a Jesús, me van a correr de la sinagoga. Porque los religiosos estaban ya peleados con Jesús. Y si yo voy y le pido ayuda, me van a correr. Pero él decidió correr el riesgo y decir: yo necesito el milagro de Jesús. Yo necesito encontrarme con Jesús. Yo necesito dejar la religión a un lado. Todos mis conceptos y preceptos religiosos los necesito tirar a la basura e ir y encontrarme con el Jesús verdadero. Y él arriesgó todo. Y fue con Jesús y le dice: maestro. Y este es el segundo punto. Aquí en el versículo 23 dice: y le rogó con fervor. La palabra fervor nos está hablando de un clamor, nos está hablando de un fuego, nos está hablando de una pasión en el corazón. Señor, te necesito. Verdaderamente, Señor, necesito tu ayuda. Mi hija está enferma. Si tú te das cuenta, este hombre volvió a orar con fervor. Y muchas veces la religiosidad no nos permite orar con fervor. Porque la religiosidad cuida mucho los estereotipos. La religión cuida la manera en la que tengo que orar. Tan es así que a veces dice: tú tienes que orar de rodillas. Y entonces, como un acto religioso, yo oro de rodillas. Pero es una religión, pensando que si estoy de rodillas puedo hacerle manita de puerco al Señor. No es la cuestión de si lo haces de rodillas, o si lo haces de pie, o si lo haces tumbado en el piso. La cuestión es la relación que hay entre tú y Dios, y eso es lo más importante. Hay muchas personas que constantemente critican la forma en la que se hacen las cosas. No, es que la oración se tiene que hacer 3 veces al día. Una en la mañana, una en la tarde, una en la noche. No, se tiene que hacer de rodillas. No, se tiene que hacer sentado. No, se tiene que hacer parado. No. Todo eso es religiosidad. Lo que necesitamos es una relación con el Padre, una relación con Jesús.
A veces vas a orar en el coche, a veces no hay tiempo para ponerte de rodillas. Este hombre no tenía tiempo para pensar en esas cosas, solamente Jesús, te necesito. Y solamente cuando hemos pasado por momentos donde necesitamos a Dios, es cuando somos capaces de quitarnos la religiosidad, la hipocresía y todos esos mantos que a veces nos cubren. Donde, no, se tiene que orar así y así, y empezar con esta frase, y cómo termino, y cómo empiezo, y cómo tengo que hacerle. No, Jesús es sencillo. Jesús es tan sencillo que los niños querían estar con Él. Querían estar con el maestro porque le entendían a su mensaje, porque escuchaban su mensaje. Jesús nunca les dijo, tienen que hacer esto, niños, y tienen que primero, para acercarse a mí, lavarse las manos, y después tienen que decirme, oh Maestro Jesús Salvador. No, Jesús dijo, dejen a los niños venir a mí, no se lo impidan, porque de ellos es el reino de los cielos. Y si tú te das cuenta, las personas menos religiosas son los niños. Las personas, los niños no tienen todos esos conceptos que como adultos ya tenemos, donde creemos que es de una manera o de otra manera, o se tiene que hacer así. No, los niños cuando quieren buscar a Jesús lo hacen, quitando toda la religiosidad. Y este hombre, el segundo punto que nos enseña es, oró con fervor. Se tiró ahí a los pies. Mi hija se está muriendo, Señor. No tenía ya otra opción. La religión no lo iba a ayudar. La hipocresía no le iba a ayudar. Y yo quiero decirte hoy, vuelve a orar con fervor. Vuelve a orar con fervor. Vuelve a creer una vez más. ¿Cuántas veces has orado? 1 año ya oraste y no sucede el milagro. 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, 10 años, 15 años, 20 años. El tiempo que sea. Vuelve a orar con fervor, con esa fuerza como cuando oraste la primera vez. Porque muchas veces se ora por un milagro, el Señor hace el milagro, pero no lo hizo en 5 días y pues ya no sé si orar. No lo hizo en 1 año, no, ya le pedí al Señor 1 año y no. Yo quiero animarte. Vuelve a orar con fervor, con la misma pasión que oraste hace 1 año, hace 2 años, hace 5 años, hace 10 años, hace 20 años. Vuelve a creer en la palabra de Dios. Que el tiempo pase no quiere decir que Dios no va a hacer su obra. Vuelve a creer, vuelve a orar con fervor, porque el Señor vendrá y el Señor hará el milagro. Vuelve a creer. No han pasado las cosas como querías, no importa. Eso no quiere decir que Dios no lo vaya a hacer. Dios lo puede hacer. Vuelve a orar con fervor. Nuestra oración tiene que ser una oración de fe. Nuestra oración tiene que ser esa oración fuerte. Nuestra oración tiene que ser esa oración de fuego, esa oración en la que el Señor esté tocando nuestro corazón. Últimamente una de las cosas que más hemos entendido como iglesia es la oración todas las mañanas. Ahora sí, todos los días del año hemos estado orando, creyendo por milagros. De lunes a sábado orando todos los días a las 7 de la mañana. Únete a orar, únete a creer por ese milagro en tu vida, porque la oración es la manera en la que tú y yo conseguiremos cosas que jamás hemos soñado. Entonces, no dejes de orar, conéctate a orar todos los días a las 7 de la mañana y los domingos en nuestro servicio estamos orando, estamos creyendo por milagros, estamos creyendo por resurrección. Así que sigamos orando. Y así como hemos orado, gracias a Dios, también hemos visto milagros hermosos, milagros sorprendentes. Hemos visto la mano de Dios, hemos visto la gloria de Dios, porque Él es poderoso. Amén. Tercer punto, tu oración es importante para Dios. Tu oración es importante para Dios. No importa lo que tú estés orando. Yo quiero decirte, tu oración es importante para Dios. Este hombre fue sin dudar delante del Señor. Fue sin escatimar. Él dejó todo y dijo, mi oración es importante para Dios. Hay muchas veces que tú tienes miedo de orar porque crees que tu oración no es tan importante.
Pero quiero decirte, tu oración es importante. Aún las pequeñas cosas por las cuales tú estás orando también son importantes. Lo repito, aún aquellas pequeñas cosas por las cuales tú estás orando son importantes. Son importantes. Porque somos hijos de Dios y Dios le presta atención a nuestra oración. A veces nuestra oración es: Señor, quiero un mejor empleo. Y a veces la oración es: Señor, mi familiar se está muriendo. Y uno podría decir: bueno, esta oración es más importante porque esta ya es de vida o muerte. Pero no, yo quiero decirte, delante de Dios, una vez más, tu oración es importante para Dios y Dios la va a escuchar. No creas que la oración del otro es más importante. No creas que como el otro se porta mejor, Dios va a escuchar su oración. No creas que, tal vez necesito hacer esto y esto, porque otra vez estamos volviendo a la religiosidad. Cuando yo a veces veo la oración de otros y creo es que esta oración verdaderamente, cuando él ora por las personas con cáncer, o acá están orando por los pueblos pobres, no, esas sí son oraciones importantes y la mía no, ahí estás volviendo a un concepto religioso que tenemos que abandonar. Dios sabe lo que necesitas, Dios sabe los anhelos de tu corazón y Él es claro cuando dice: deleítate en mí y yo concederé los anhelos y peticiones y deseos de tu corazón. Y yo he visto cómo personas oran para irse de vacaciones y Dios hace el milagro. Y yo sé que tal vez eso no suena muy espiritual y que tal vez dentro de la religión hay oraciones más importantes, pero yo quiero decirte que tu oración para Dios es importante porque tú eres su hijo y tú le importas al Señor. Mientras Jesús estaba caminando para ir a para ir a orar por esta niña, llega una mujer que tenía un flujo de sangre durante 12 años. Y esta mujer arrebata el milagro. Aún a pesar de que, si tú te das cuenta, Jesús, el Señor Jesús, iba a orar por una niña que se estaba muriendo. Y tal vez todo el mundo diría: no, saben que nadie lo interrumpa, vámonos corriendo, porque la niña se está muriendo. Pero ahí entra esta mujer. Si tú lees la historia, la parte que no leímos entre el versículo 25 y el 34, esta mujer no le importa que Jesús va a orar por esta niña. Y todos dirían: híjole, pero es una niña y se está muriendo, nadie lo interrumpe. Pero esta mujer llevaba 12 años con un problema. Y ella dijo: el maestro está pasando por mi ciudad, yo tengo que ir a arrebatarle el milagro. Y de repente se cuela la mujer por abajo, se va arrastrando entre toda la multitud. Estamos hablando de miles de personas que estaban alrededor de Jesús, y se agarra del manto de Jesús. Y cuando se agarra del manto de Jesús, esta mujer recibe el milagro. ¿Qué era más importante? Religiosamente podrías pensar era más importante orar por la niña. Pero en ese momento Jesús se detiene y dice: alguien me tocó. Los discípulos le dicen: Señor, te están tocando cientos de personas. Y dice Jesús: no, alguien con fe me tocó. Alguien que no escatimó, alguien que no se preocupó por nada, quería su milagro y me lo sacó porque sentí que salió poder de mí. Es lo que dice Jesús en la palabra. Y la mujer levanta la mano y dice: fui yo, maestro. Y Jesús, en lugar de regañarla, Jesús, en lugar de castigarla: oye, que no estás viendo que vamos corriendo a orar por esta niña. No, en lugar de todo eso, Jesús voltea y le dice: wow, mujer, tu fe no solamente te ha sanado, sino que tu fe te ha salvado. Tu oración es importante para Dios. Yo no sé por lo que tú estás orando, porque tú tal vez estás orando por resurrección de algo que pareciera no ser tan importante. Yo no sé qué sea. Lo que sí sé es que tu oración es importante para Dios. Tu oración es importante para Dios. Tu oración es importante para Dios. Hay quienes aquí están orando por una mejor universidad, están orando unos por llegar a fin de mes, otros están orando por un trabajo, otros solamente por un mejor negocio. Hay distintas oraciones y quiero decirte, tu oración delante de Dios es importante porque Él te ama.
Así que ve, ora al Señor, arrebata con fervor ese milagro y esa resurrección que estás buscando. Después de que Jesús deja a esta mujer, Jesús sigue caminando, y cuando van llegando a la casa, o cuando se van acercando, llegan los mensajeros de Jairo y le dicen: mira, ya no sirve de nada que lleves a Jesús, ya no sirve de nada que lleves al maestro, tu hija está muerta. ¡Pum! Imagínate haber recibido esa noticia. Si Jesús hubiera llegado antes, si esta mujer no hubiera detenido a Jesús, tal vez hubiéramos llegado antes de que se muriera. ¿Y cuántos no nos hemos hecho esta pregunta? Si Jesús hubiera llegado hace un año, si el milagro hubiera sucedido hace 2 años, hace 5 años, hace 10 años, si Dios lo hubiera hecho en ese hospital, si Dios lo hubiera hecho... No. ¿Sabes una cosa? Tenemos que aprender a descansar en la soberanía de Dios, en esa soberanía maravillosa de Jesús, en donde Él nos enseña que Él tiene el control. Le dicen: esta mujer está muerta. Y aquí va mi cuarto punto, porque el Señor Jesús le dice una frase importantísima: no tengas miedo, solo ten fe. No tengas miedo, solo ten fe. Y ahí en tus notas, si tú estás escribiendo, o en las redes sociales, o en donde tú estés, yo quiero que tú escribas una declaración de fe. No voy a tener miedo, voy a tener fe. Escribe eso: no voy a tener miedo, voy a tener fe. Una vez más lo repito: no voy a tener miedo, voy a tener fe. El miedo y la fe son enemigos. Tú y yo tenemos que aprender a sujetar nuestra carne, nuestros pensamientos y nuestras emociones a no tener miedo, y cambiar ese miedo por fe. ¿Cómo se hace? El miedo viene de la palabra del humano. ¿Cuál fue la palabra del humano? Tu hija está muerta. ¿Cuál fue la palabra del humano que vino a tu vida? Esa palabra fue: tu trabajo se terminó, tu matrimonio se terminó, no vas a llegar más lejos, ya no se puede más, ya se acabó todo. Esa es la palabra del ser humano. Esa es la palabra que el diablo quiere poner. Hay muerte. Pero esa es la palabra del ser humano. Tiene que ser cambiada por la palabra de Dios. La palabra de Dios. Y Jesús le dijo: no tengas miedo, solo ten fe. Impresionante. Y yo quiero decirte, y tal vez este es el centro de este tiempo, de esta palabra, quiero decirte: no tengas miedo. No tengas miedo, porque el miedo paraliza, la fe acciona. El miedo paraliza, la fe acciona. El miedo paraliza, la fe acciona. Acciona. No tengas miedo, no tengas miedo. Hebreos capítulo 11 nos habla de muchas personas que decidieron cambiar el miedo por la fe. Cambiaron el miedo por la fe. Y dice: ellos conquistaron reinos, taparon bocas de leones, ellos cruzaron por el fuego, ellos hicieron lo que era imposible. Y tú has sido llamado a eso, a hacer lo que es imposible. No tengas miedo, no tengas miedo. Yo sé que el miedo viene a tocar. Yo sé que las voces vienen a hablar miedo y vienen a decirte: no vas a poder, no lo vas a lograr, no se puede. Pero entonces encontramos la voz del Espíritu Santo que te dice: no tengas miedo, solo ten fe. Amén. Solo ten fe. Yo creo que tú tienes que tomar esta palabra para tu vida. No dejes que el miedo te controle.
No dejes que el miedo al fracaso, el miedo a la pérdida laboral, la pérdida económica, la pérdida de tu matrimonio, no dejes que eso te gobierne, porque el miedo te va a paralizar. Y Job dijo: lo que más temía, eso es lo que me vino. Por eso en medio de esta situación tan difícil, le dijo: Jairo, tú viniste por un milagro, vamos por el milagro. Y lo mismo te dice el Espíritu Santo. Tú eres parte de esta familia y el Espíritu Santo te dice: hay resurrección. Hay resurrección, aunque el mundo diga muerte, yo te digo: hay vida. Aunque el mundo te diga se acabó, yo te digo: no se acabó. Continuamos y vamos con todo. Amén. Así que vamos con fe al nuevo tiempo, vamos con fe a esa nueva vida. No tengas miedo, sujeta tu mente y tu corazón a la palabra de Dios. No dejes que el miedo gobierne tu vida y te domine, sino deja que la fe sea la que guíe tu vida. Después de eso encontramos algo importante. Llegan con la fe a casa de esta niña, a la casa de Jairo. Y Jesús dice: ¿sabes qué? Yo solamente necesito entrar a solas. Y entró con los padres de la niña y con sus discípulos. Y este es mi quinto punto: ve a solas con Jesús. Ve a solas con Jesús. Jesús tuvo que parar a la multitud y decirle: ¿sabes qué? Párense, no quiero que todos vayan conmigo. Hay un momento donde tú y yo tenemos que ir a solas con el Señor. Ahí es donde está la resurrección. Jesús resucitó a solas en la tumba, porque el Espíritu Santo, dice, lo resucitó de los muertos. Hay momentos donde tenemos que estar a solas con Dios. En los momentos más difíciles a veces tenemos mucha gente a nuestro alrededor, pero hay un momento donde te quedas solo, donde no hay nadie más, y ese momento es importante. Ve a solas con Jesús. ¿Por qué? Porque solo de esa manera vas a dejar de escuchar las voces externas y vas a escuchar la voz de Dios. Ahí todas las voces externas se empezaron a burlar del maestro, porque él dijo: esta niña no está muerta, esta niña solo está dormida. Y todos empezaron a reír. Y cuando Jesús le dice a tu matrimonio no está muerto, está vivo, ¿sabes qué pasa? Que el diablo se empieza a reír. Y las personas que no tienen tu fe y que no están en tu situación se empiezan a reír también. Está loco este cuate, que ya acabe con eso, Pero Jesús dice su palabra: esta niña no está muerta, este asunto en tu vida no está muerto. Y eso tienes que escucharlo decir de Jesús. Mi economía no está muerta, mi cuerpo no está muerto, mis riñones no están muertos, mi hígado no está muerto, mi corazón no está muerto, el cerebro de esta persona no está muerto, está vivo por el poder de la palabra de Jesús. Por eso Jesús, no, ¿sabes qué? Que salgan todos, vamos a solas. Yo sé que a veces queremos escuchar muchos consejos, muchas ideas y muchas palabras, pero nada más importante que escuchar la voz de Dios que te está diciendo: no está muerto. Hay vida en Jesús, hay vida en Jesús, hay vida en Jesús. Punto número 6. Ahora tú tienes que declarar eso. Declara: no está muerto. Este asunto en mi vida no está muerto. Este asunto en mi vida está vivo. Y voy a declarar que está vivo. Y voy a declarar: está vivo. Declaramos que nuestra iglesia, Plenitud de Vida, está más viva que nunca. Declaramos que tu matrimonio está más vivo que nunca. Declaro y creo que tus hijos están vivos en Cristo, que tus nietos están vivos en Cristo. Declaro que tus negocios, que tu carrera, que lo que tú le estás pidiendo al Señor está
vivo en Cristo Jesús. Y tú y yo tenemos que estar declarando esa palabra hasta que mi fe sea más grande que mi miedo, hasta que mi fe pueda ver, por lo menos en lo espiritual, el milagro hecho. Decláralo. Y por último, el séptimo punto: observa a Dios obrar. Observa cómo el Señor hizo el milagro en la vida de esta niña. Y le dijo: Talita cum, y resucitó y se puso de pie. La resurrección no es para el religioso. La resurrección es para aquel que está a solas con Jesús, para aquel que tiene una relación con Jesús, para aquel que ha caminado estrechamente con Jesús y puede decir: yo vengo de una familia espiritual de resurrección. Yo vengo de una familia espiritual y estamos acostumbrados a ver a los muertos resucitar. Yo vengo de una familia espiritual que en un día, en el libro de Ezequiel, capítulo 37, un día el profeta se paró frente a un valle de huesos secos, pero de pronto el Espíritu Santo vino y su Espíritu le dio vida a todos esos huesos. Y de ahí surgió un ejército. ¿Sabes una cosa? Hay resurrección. En tu ADN espiritual hay resurrección. Tú vienes de esa familia espiritual. Por eso tenemos que creer que aun cuando todo el mundo y las estadísticas y los expertos digan: esto se murió, nosotros creemos que después de la muerte hay vida, que después de la muerte hay resurrección y que después de la muerte viene la mejor etapa de nuestras vidas. Después de la muerte viene la mejor etapa de nuestras vidas. Jesús dijo: si el grano no cae en tierra y muere, no puede dar fruto. Eso dice su palabra. Si el grano no cae en tierra y muere, no puede dar fruto. Jonás tuvo que pasar 3 días adentro de ese pez. Esa era su muerte. Pero después de eso surgió un avivamiento en la tierra de Nínive y se cumplió lo que Dios quería. Jesús tuvo que pasar 3 días en la tumba. Esta niña tuvo que morir para después resucitar y que la vida de Jairo y su familia fuera transformada. Vamos a tener que pasar por muerte en muchos asuntos, pero en Cristo hay resurrección. Amén. Padre, gracias por este tiempo precioso. Gracias por tu hermosa palabra. Gracias porque tú eres fiel, tú eres verdadero, tú eres bueno, tú eres vida. En ti encontramos vida. La muerte no tiene poder. Y aunque el diablo haya querido venir a matar ciertas cosas de nuestra vida, nosotros creemos que hay cosas poderosas y grandes por venir. Yo creo que después de la muerte que algunas personas han vivido en este año y en el pasado, en sus asuntos, en su familia, yo creo que hay resurrección. Yo creo que para plenitud de vida, la muerte es un símbolo de que viene una mejor etapa, una etapa de resurrección, una etapa de poder, una etapa donde el Espíritu Santo se moverá como nunca, una etapa donde veremos más milagros que nunca, en el nombre de Jesús, y escucharemos milagros y milagros y milagros. Veremos ángeles obrar. Hay ángeles que están obrando alrededor de tu vida, haciendo cosas poderosas. Vemos al Espíritu Santo soplando sobre los pulmones, vida, sobre el hígado, vida, sobre los riñones, sobre todo el cuerpo. Reprendemos el cáncer en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, el Espíritu de Dios soplando sobre los negocios, el Espíritu de Dios soplando sobre los matrimonios. Muerte, eres cancelada, tú ya no tienes poder. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Sorbida es la muerte en victoria.
Hay vida en Jesús, hay vida en Jesús, hay vida en Jesús, y declaro vida sobre cada familia que está aquí. A pesar de que han visto la muerte de cerca, a pesar de que han visto a sus hijos alejarse del camino, a pesar de que han visto a sus negocios venirse abajo, a pesar de que han visto aún físicamente su casa venirse abajo. Pero yo creo en lo que tu palabra dice. Yo creo que en ti hay resurrección. Yo creo que en ti hay vida, y así tú lo soplas, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.